Bueno, y vamos a irnos a este momento de entrevista acompañados del general Álvaro José Álvarez Griffith. Él es el comandante general de la Policía Boliviana y con él vamos a conocer el proceso de investigación en el caso Golpe Fallido y algunos otros detalles más. General, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Irgen, el gusto es todo mío, agradecido por poder llegar a la sociedad boliviana para hacer conocer algunos detalles de este proceso investigativo y de este golpe fallido ejecutado por las Fuerzas Armadas. A ver, general, yo vivo cerca de la Plaza Murillo y cuando hay algún conflicto social se cierran con estas barreras de metal y la gente no puede ingresar. Entonces la pregunta de la gente es ¿cómo ese día las tanquetas militares han entrado como si estuvieran en su casa? Definitivamente es una buena pregunta, Irgen. Bueno, manejamos varias hipótesis y confirmamos algunas teorías que se han ido desarrollando en el transcurso de ese día. Una de ellas era que las Fuerzas Armadas han movilizado su gente de los Colorados de Bolivia y definitivamente eso ha sido corroborado, comprobado y verificado, puesto que tenemos en este momento en calidad de privado de libertad al comandante de los Colorados. En ese sentido, era una maniobra que hasta cierto punto, recalco, una actividad un tanto recurrente, puesto que también ese día tenía que procederse a un relevo de la guardia del Palacio de Gobierno. Me refiero a los Colorados de Bolivia. Sin embargo, lo que nos ha llamado la atención en una primera instancia es por eso que ha habido una reacción de mi persona, inclusive de mi persona, llegando a la Plaza Murillo, una reacción por las tanquetas o los vehículos blindados. Estos vehículos blindados han sido utilizados en primera instancia o han sido transportados a la ciudad de La Paz de manera subversiva y principalmente bajo argucias y mentiras, indicando que iban a ser parte de la gran parada policial del 24 de junio. Han llegado a la ciudad de La Paz bajo esos argumentos y obviamente han llegado hasta el cuartel de Miraflores, de donde han sido movidos o trasladados o conducidos a la Plaza Murillo. Esa actividad sí nos ha llamado la atención y es por eso que hemos acudido de forma pronta a la Plaza Murillo para cuestionar a los miembros de las Fuerzas Armadas que por qué estaban haciendo ese movimiento tan grande, entendiendo de que el relevo de los Colorados implica Colorados de Bolivia como tal, con el uniforme respectivo y que todos identificamos, pero además la banda de música. En todos los casos se presentan algunos grupos de seguridad que están al entorno de esta gente, pero no de la magnitud que se han presentado. Es por eso que hemos iniciado nuestros procesos no de cuestionamiento y pregunta a estas áreas organizacionales de las Fuerzas Armadas. Por cada cuestionante ellos nos decían que eran maniobras que han sido previstas y coordinadas con el Palacio de Gobierno, es decir, con el área de las Fuerzas Armadas que está al interior del Palacio de Gobierno. En esa consecuencia también hemos preguntado y cuestionado al señor coronel responsable de esa área organizacional para poder verificar esa hipótesis que nos había manifestado. Sin embargo, ha sido desmentida totalmente. A consecuencia de eso, se han activado ya la Policía Boliviana en sus diferentes unidades operativas para proceder en este caso, pidiendo las instrucciones pertinentes, a iniciar ya la toma de la Plaza Murillo para ir desalojando a las Fuerzas Armadas. Ahora, otra cosa que también me llamó mucho la atención, general, es que normalmente cuando usted ve a el ministro de Gobierno, que entiendo que es la autoridad que está a cargo de la policía, él siempre va acompañado de un equipo de seguridad. Varios efectivos policiales van alrededor de él. En la Plaza Murillo no se ven a esos efectivos. No se ve que el ministro de Gobierno tenga resguardo de la policía cuando va y se enfrenta a un soldado y le dice quién está a cargo de esto, con quién tengo que hablar. No se ve al equipo de seguridad. O sea, le digo, se lo ve muy solo al ministro. Si es que le pasaba algo, ¿dónde estaba su seguridad? Perfecto. Irgen, permítame aclarar este aspecto. El señor ministro de Gobierno habría llegado a la Plaza Murillo con 3 servidores públicos policiales de civil que estaban resguardando su seguridad.
Él, al ingresar al lugar donde estaba prácticamente tomada la puerta principal y el coche blindado, no, los miembros de las Fuerzas Armadas no han permitido el ingreso de estos elementos de la policía boliviana. Sin embargo, podemos ver en imágenes, escudriñando algunas de ellas y viendo al detalle, ellos han empujado a los miembros de las Fuerzas Armadas y han sido agredidos físicamente, inclusive, para hasta poder ingresar al entorno del ministro. Habían dos oficiales que estaban al entorno del ministro, estaban al lado del ministro, ¿no? Y que en muchos de los casos, inclusive les reitero, han sido agredidos físicamente por los miembros de las Fuerzas Armadas, entendiendo que superaban con creces el número de los dos servidores públicos policiales. Inclusive cuando yo ya habría ingresado al Palacio de Gobierno, salí para tomar contacto con el ministro cuando él increpaba al general Zúñiga fuera del coche blindado, ¿no? Y él me pidió que por estrategia y por seguridad ingrese al interior del Palacio de Gobierno y lo aguarde en el lugar. Les reitero, Irving, habían dos oficiales, por lo menos dos, que estaban con el ministro y que estaban siendo empujados. Ellos vestían un traje civil, un traje oscuro. Perfecto. Hay una imagen que se ha viralizado bastante, comandante, que se ve en un plano al presidente del Estado discutiendo con Zúñiga, pero se ve un poquito más allá al ministro de Gobierno riendo con alguien de su seguridad. ¿Le han contado qué es lo que estaban hablando? ¿Por qué en un momento de tanta tensión ellos están, por lo menos se lo ve al efectivo de seguridad del ministro riendo, ¿no? Ha llamado la atención mucho esa imagen. Bien, qué buen detalle. Bajo esa lógica, usted entenderá que el oficial con el que estaba intercambiando un comentario con el ministro es uno de los oficiales que estaba haciéndole la seguridad al ministro afuera, respondiendo un tanto a la pregunta anterior. Evidentemente, ya el problema en su magnitud, en su debida o su gran magnitud, ya estaba disminuyendo desde mi percepción. Solamente se quedó el general Segarra, el general Zúñiga y el señor almirante se habían retirado del hall del palacio y estaba conversando el hermano presidente con el general Segarra, juntamente a algunas otras autoridades de gobierno. Yo estaba exactamente a uno o 2 metros del lugar y el ministro lo vio a su ayudante y a su seguridad le dijo que si le habían agredido. Y el seguridad dice, sí, hermano ministro, como siempre, pero estamos firmes precautelando la seguridad. Y a esa consecuencia, el ministro le propinó un abrazo fraterno y me imagino de gratitud por el desenvolvimiento del oficial, pero sobre todo, ante todo, cumpliendo su misión, que era la de resguardar la seguridad del ministro. Ahora, general, en las últimas informaciones que se generan, que las autoridades van vertiendo, se menciona de que Zúñiga habría actuado con muchas mentiras para llegar a la Plaza Murillo, habría dicho de que era una concentración, un ejercicio militar, muchas mentiras. Entonces, la gente también seguramente se pregunta si Zúñiga ha sido capaz de mentirle inclusive a su entorno, a la gente que trabaja con él. ¿Por qué hay tantos detenidos? O sea, ¿por qué se contempla la posibilidad? Yo lo escuchaba el otro día en esta entrevista que también ha sido muy viral, al general retirado Penailillo, y él decía, cuando a mí me cita Zúñiga, en ningún momento me dice que va a haber una intervención militar, ¿no? Yo me doy cuenta de que son dos compañías las que están preparadas ya para salir, pero no me cuenta más. Entonces, y después en las investigaciones ya se dice que Penailillo está buscado porque había la intención de que este ex oficial del ejército, en caso de darse el golpe, él iba a subir como ministro de Defensa. ¿Qué información más se tiene, general, con referencia a este tema? ¿Por qué tantas personas vinculadas si había tanta mentira por parte de Zúñiga? Excelente. Bueno, el señor ex general Zúñiga ha realizado unas actividades preparatorias para desarrollar lo que hemos denominado el golpe fallido del pasado 26. Estas actividades preparatorias han generado no solamente desde cursos de operaciones urbanas que se han desarrollado en el mes de abril, sino con antelación, reuniones en las cuales esta persona
ha ido generando un diagnóstico del apoyo que estaba recibiendo. Y lógicamente también ha recurrido a miembros de las Fuerzas Armadas en la situación del servicio pasivo para poder hacer asesorarles, sobre todo aquellas personas que seguramente, de acuerdo a su criterio, podían influir positivamente en algunas decisiones o tenían actividades para poder captar mayor cantidad de personas. Indudablemente en un proceso, Irgen, hay varias personas inmiscuidas, sujetos procesales, digámoslo, llamémoslos así, y cada quien tiene su verdad de los hechos. En todos los casos, nosotros estamos investigando para poder reafirmar, confirmar estas verdades a medias que ellos vierten, y que en todo caso la mayor parte de las personas involucradas en este golpe fallido están aseverando. Estas verdades también están siendo documentadas a partir del desarrollo investigativo que estamos llevando adelante. Indudablemente, por ejemplo, hay un señor Aguilar que ha manifestado que no estaba en la Plaza Murillo, sin embargo, lo hemos visto y las imágenes son claras, han sido mostradas ayer, que este señor estaba en Ayacucho a la altura de la puerta lateral de la Casa Grande. Y por favor, estaba exacta a pocos metros e incluso entendemos de que estaba dando instrucciones para cerrar la calle Ayacucho y Comercio con la finalidad de que no ingrese más gente. Entiendo además que pretendía que se cierre la calle Ayacucho Potosí, porque la población movilizada, autoconvocada, se estaba dirigiendo a defender al gobierno democrático, defender la Constitución, desde luego. Y en todos los casos también hemos identificado estas verdades a medias o verdades mentirosas que advierte mucha gente. Indudablemente el señor coronel Peneilillo, si él asevera, confirma y tiene la posibilidad de probar que no era parte de este golpe, pues que se presente la justicia, no tendría nada que temer. Estamos siendo totalmente objetivos al investigar a las personas que están involucradas. Y estas investigaciones conllevan, les reitero, las pruebas suficientes y necesarias para que estas personas estén en este proceso investigativo. Nosotros, como Policía Boliviana, estamos cumpliendo nuestro rol y nuestra misión. Y definitivamente queremos dar también certidumbre a la población de una forma objetiva y transparente. Ahora, general, ya para terminar, también una pregunta que se queda ahí en la mente es, ¿dónde estaba el comandante en general de las Fuerzas Armadas? Yo entiendo de que Zúñiga tendría que obedecer a las instrucciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde estaba el vicealmirante en ese momento en el cual interviene Zúñiga, ingresa a Plaza Murillo para poder decir, por ejemplo, a las tropas, finalmente, señores, vuelvan a sus cuarteles, ¿verdad? Yo tengo un rango mayor a Zúñiga, entonces puedo ordenar esto? ¿Dónde estaba el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, general? Irgen, esa es una buena pregunta, pero no me corresponde responderla. Esa pregunta, por favor, yo le pido, le insinúo que tenga la gentileza de trasladarla al comando en jefe de las Fuerzas Armadas o al ministro de Defensa, quienes son las autoridades llamadas por ley. Y en cuanto al proceso investigativo y las acciones que la policía ha realizado, con todo gusto. No me corresponde responder esa pregunta, por favor. Bien, ¿había alguna orden por parte de la policía en no intervenir con los efectivos cuando todo termina, cuando las cosas ya, cuando las tanquetas son retiradas de la Plaza Murillo, la gente empieza a ingresar, ya se ven a los policías muy bien armados, ¿no? Están con ametralladoras, los policías. ¿Había alguna instrucción en no intervenir, en mantener la calma, en esperar lo que pase para evitar un cruce de fuego con los militares? ¿Cuál era la instrucción general para terminar? Y bien, nosotros hemos desarrollado nuestras actividades con mucha cautela. La instrucción era que no exista muertos y que no exista cruce de fuego con los miembros de las Fuerzas Armadas. Nuestro personal policial en sus diferentes áreas organizacionales especializadas y tácticas han ingresado a la Casa Grande y al Palacio de Gobierno por otras puertas para poder resguardar la seguridad del hermano presidente y de las autoridades de gobierno que se encontraban en el lugar. También teníamos en Apronte personal policial en las diferentes áreas organizacionales del entorno de la Plaza Murillo. Estamos hablando de UTOF, la FLCC, estamos hablando de Carabineros y otras áreas organizacionales donde teníamos concentrado una gran cantidad de personal policial.
Evidentemente, lo que ha primado y la instrucción también del hermano ministro ha sido que se genere el diálogo, y el diálogo tenía que prosperar definitivamente, como ha sido así, para poder permitir que las Fuerzas Armadas retornen a sus cuarteles y la paz vuelva al Palacio de Gobierno. Les reitero, la policía boliviana ya estaba al interior de la Casa Grande, como también ha sido mostrado en las imágenes el día de ayer, estaba en la Pronte y estaba lista para actuar. Y en las áreas organizacionales al entorno del Plaza Murillo de la misma forma. Bueno, es un hecho que ha sido intervenido oportunamente. El hermano presidente ha salido a dar la cara y a afrontar al general Zúñiga de una forma valiente. Todas las autoridades de gobierno estaban reunidas, el ministro de gobierno también ha jugado un papel protagónico, y la policía boliviana, en respeto a la Constitución, al gobierno constitucional y al voto popular, ha cumplido su rol constitucional. General, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Y bien, el gusto es todo mío. Saludos a través de usted a las y los bolivianos que están expectantes en este momento. Bueno, las gracias al comandante general de la policía, Álvaro Álvarez Griffith, que ha conversado con nosotros en esta mañana, conociendo algunos otros detalles del proceso investigativo y de los hechos que se han generado en la Plaza Murillo el pasado miércoles. Seguimos con más información.